Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, Kristen y yo nos sentimos privilegiados de estar con ustedes en esta significativa fecha el día de hoy. Nos reunimos el 9/11 o el 9 de septiembre. Se cumple el 10º aniversario de un suceso que ha afectado profundamente nuestras vidas y nuestros pensamientos y lo seguirá haciendo por muchos años más. Está relacionado con las Torres Gemelas. He sentido la inspiración de hablarles esta noche acerca de otro tipo de gemelos, los conceptos gemelos de la verdad y la tolerancia. No se escogen estos temas porque son preocupaciones únicas de los jóvenes adultos, como las salidas en parejas o salir a pasearse y el matrimonio, como lo hablé a la audiencia hace unos años. Mi enfoque de la verdad y la tolerancia les invitará a considerar y enseñar estos dos temas, ya que son vitales para la nueva generación, de la que ustedes son los miembros mayores. Primeramente, la verdad. Creemos en la verdad absoluta, lo que incluye la existencia de Dios y del bien y del mal, tal como lo establecen sus mandamientos. Nosotros cantamos, aunque cielo y tierra dejaran de ser, la verdad, la esencia de todo vivir, seguirá por siempre y jamás. El presidente Joseph F. Smith lo expuso así: creemos en toda verdad, pese al asunto que se refiera. Ninguna secta o denominación religiosa del mundo posee un solo principio de verdad que no aceptamos o que rechacemos. Estamos dispuestos a recibir toda verdad, sea cual fuere la fuente de donde provenga, porque la verdad sostendrá, la verdad perdurará. La existencia y naturaleza de las verdades, de una de esas preguntas fundamentales de la vida mortal, al gobernador romano Pilato, Jesús le dijo que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó ese incrédulo. Anteriormente, el Salvador había declarado: yo soy el camino y la verdad y la vida. En la revelación moderna, él declaró: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Mis jóvenes hermanos y hermanas, sabemos que la existencia de Dios y la existencia de la verdad absoluta son fundamentales para la vida sobre la tierra, se crea o no en ellos. También sabemos que existe el mal y que algunas cosas son simple, grave y eternamente incorrectas. Ustedes, a quien hoy me dirijo, evitan el mal y buscan la verdad. Les felicito por esas acciones de rectitud y esos deseos conjuntos. Como apóstol del Señor Jesucristo, procuro ayudar a tomar decisiones incorrectas en un mundo que se polariza más entre el creer y no creer, entre el bien y el mal. Las noticias grotescas de los últimos 2 meses acerca de robos y engaños a gran escala en las sociedades civilizadas señalan un vacío moral en que muchas personas poseen un sentido poco común entre el bien y del mal. El mes pasado, los masivos disturbios y saqueos en Inglaterra y las trampas que efectuaron maestros de escuela primaria y secundaria en el estado de Atlanta, Georgia, que hicieron en unos exámenes en esa secundaria, hacen que muchos se pregunten si estamos perdiendo el cimiento moral que el mundo occidental obtuvo de su herencia judeocristiana. Bien, debemos preocuparnos por nuestro cimiento moral. Vivimos en un mundo donde cada vez hay más personas de influencia que enseñan y actúan con la creencia de que no hay un bien y un mal absolutos, que el hombre puede instaurar cualquier autoridad y regla de comportamiento e imponerlas sobre los mandamientos de Dios. Muchos cuestionan incluso si hay un Dios. La filosofía del relativismo moral, que sostiene que cada quien es libre de determinar por sí mismo lo que es bueno y malo, se está convirtiendo en el credo extraoficial de muchas personas en los Estados Unidos y otras naciones occidentales.
En su grado extremo, las perversidades que antes se localizaban y ocultaban como las llagas, ahora se legalizan y exhiben como estandartes. Persuadidos por esa filosofía, muchos de la nueva generación, jóvenes y jóvenes adultos, están atrapados en placeres autocomplacientes, perforando y pintando sus cuerpos cual paganos, incurriendo en lenguaje grosero, vestimenta atrevida, pornografía, deshonestidad y la degradante indulgencia sexual. Existe un alarmante contraste entre las jóvenes generaciones y las anteriores en cuanto al nivel de creencia entre el bien y el mal. Las encuestas de hace 2 décadas mostraban que el 80% de los estadounidenses adultos creían que existían claras pautas referentes a lo que es bueno y malo que se aplican a todos independientemente de la situación. En cambio, un sondeo más reciente entre estadounidenses universitarios indica que 3 de cada 4 piensan que las diferencias entre el bien y el mal son relativas. Muchos líderes religiosos enseñan la existencia de Dios como legislador supremo, pero cuya acción, cierto comportamiento es absolutamente correcto y verdadero, mientras que otra conducta es absolutamente incorrecta y falsa. Los profetas de la Biblia y el libro de Mormón predijeron esa época cuando los hombres serían amadores de los deleites más que de Dios, y en efecto, cuando negarían a Dios. Ante estas difíciles circunstancias, los que creemos en Dios y en la verdad consiguiente del bien y del mal absolutos, tenemos el desafío de vivir en un mundo ateo y cada vez más inmoral. En esta situación, todos nosotros, y en particularmente ustedes, los de la nueva generación, tenemos el deber de levantarnos y hablar para afirmar que Dios existe y que hay verdades absolutas, estas siendo también establecidas por sus mandamientos. Al actuar así, los santos de los últimos días nos apoyamos sobre la verdad que cantamos en el himno que cité anteriormente. Más eterno será el pilar de verdad, y su firme baluarte jamás caerá, para siempre tendrá gran poder. Al dirigirme a una audiencia de jóvenes dedicados, sé que algunos de ustedes estarán preguntándose por qué estoy hablando de algo que les resulta obvio y que piensen que es obvio para los demás. Recuerden los resultados en la encuesta que mencioné, que indica que 3 de cada 4 estudiantes universitarios creen en las diferencias entre el bien y el mal, las cuales piensan que son relativas. He escogido hablar sobre la verdad porque los maestros en las escuelas académicas y universidades están enseñando y practicando la moralidad relativa. Esto está moldeando la actitud de muchos jóvenes estadounidenses que van ocupando sus puestos de maestros y nuestros hijos, los cuales llegarán a ser los maestros de nuestros hijos y formadores de actitudes públicas a través de los medios de comunicación y del entretenimiento popular. Esta filosofía del relativismo moral es una negación de lo que millones de cristianos, judíos y musulmanes creyentes sostienen como fundamental, y esta negación genera serios problemas para todos. Lo que los creyentes deben hacer al respecto da pie al segundo de mis temas gemelos, la tolerancia. Se define la tolerancia como una actitud amistosa y justa hacia las opiniones o prácticas desconocidas o hacia personas que las sostienen o practican. Tenemos una mayor necesidad de tolerancia cada vez que los medios de transporte y comunicación nos han acercado a pueblos e ideas diferentes. Cuando yo era joven adulto, hace unos 60 años, la mayoría de los estadounidenses podía tener alguna información acerca de las diferencias culturales, los diferentes valores y los diferentes pueblos, solo por medios de libros y revistas. Hoy en día vivimos tales diferencias en la televisión, Internet y muchas veces en nuestros vecindarios y también en el supermercado. Esta mayor exposición a la diversidad, por un lado, enriquece y por otro, complica nuestras vidas. La asociación con otros pueblos nos enriquece al recordarnos la maravillosa diversidad
de los hijos de Dios. Pero las diferencias en culturas y valores plantean el desafío de identificar aquello que podemos adoptar, que es uniforme con nuestra cultura y valores del Evangelio, y lo que no es. De esa forma, la diversidad incrementa el potencial de conflictos y exige que seamos más reflexivos en cuanto a la naturaleza de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Cuándo corresponde y cuándo no? Esta es una cuestión más difícil para los que afirman la existencia de Dios y la verdad absoluta, para aquellos que creen en el relativismo moral. Mientras menos fe se tenga en Dios y menos valores morales sean absolutos, menos serán las ocasiones en que las ideas y prácticas de los demás nos confronten y desafíen a ser tolerantes. Por ejemplo, un ateo tiene que decidir qué tipos de groserías o blasfemias pueden ser toleradas y cuáles deben ser confrontadas. Las personas que no creen en Dios o en la verdad absoluta en asuntos morales pueden verse a sí mismas como las personas más tolerantes. Para ellos, casi cualquier cosa está bien. Usted hace sus cosas y yo hago las mías, describe esta actitud popular. Este sistema de creencias puede tolerar casi cualquier conducta y casi cualquier persona. Lamentablemente, los que creen en el relativismo moral parecen tener dificultades para tolerar a quienes insisten que hay un Dios que debe respetarse y ciertas verdades morales absolutas deben observarse. No diré nada más sobre la tolerancia o intolerancia de los no creyentes. Me dirijo a una audiencia de santos de los últimos días que creen en Dios y en la verdad absoluta. ¿Qué significa para nosotros y para otros creyentes la tolerancia y cuáles son nuestros desafíos especiales al ejercerla? Comenzaré con 3 verdades absolutas. Las expreso en mi condición de apóstol del Señor Jesucristo, pero creo que la mayoría de estas ideas son compartidas por todos los creyentes. Primero, ante Dios, todas las personas son hermanos y hermanas, y han sido enseñadas en sus diversas religiones a amar y hacer el bien el uno al otro. El presidente Gordon B. Hinckley expresó algo, pero antes de esto me gustaría repetir lo que dije. Todas las personas, nuestros hermanos y hermanas, han sido enseñadas en sus diversas religiones a amar y hacer el bien el uno al otro. El presidente Gordon B. Hinckley expresó este concepto a los santos de los últimos días. Cada uno de nosotros, de las diversas denominaciones religiosas, cree en la paternidad de Dios, aunque podamos diferir en nuestras interpretaciones de Él. Cada uno de nosotros forma parte de una gran familia, una familia humana en calidad de hijos e hijas, por lo tanto de hermanos y hermanas. Debemos esforzarnos por edificar el respeto mutuo y una actitud de indulgencia con tolerancia del uno por el otro, sin importar las doctrinas y filosofías que podamos exponer. Noten que el presidente Hinckley hablaba sobre el respeto mutuo, así como la tolerancia. Hablando en BYU una década más tarde, el erudito musulmán Dr. Alwi Shiba, de Indonesia, desarrolló esa idea en estas palabras. Tolerar algo es aprender a vivir con eso, aun cuando piense que es incorrecto o completamente malo. Pienso que debemos ir más allá de la tolerancia si hemos de lograr armonía en nuestro mundo. Apoyándose en las creencias del Corán, el Dr. Shihab continuó: debemos respetar esa dignidad divina de cada ser humano, incluso en nuestros enemigos, ya que la meta de toda relación humana, sea religiosa, social, política o económica, debe ser la cooperación y el respeto mutuo. La convivencia dentro de un clima de respeto mutuo hacia las diferencias es un desafío en el mundo actual. Sin embargo, y aquí expreso una segunda verdad absoluta, el vivir con las diferencias es lo que el Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Repito, el vivir con las diferencias es lo que el Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Jesús enseñó que el reino de los cielos es semejante a la levadura. La levadura se esconde en la masa hasta que toda queda leudada.
es decir, es elevada por su influencia. Nuestro Salvador también enseñó que sus discípulos tendrán aflicción en el mundo, que sus números y dominios serán pequeños, y que el mundo los aborrecerá, porque no son del mundo. Pero esta es nuestra función. Somos llamados a servir con otros hijos de Dios que no comparten nuestra fe ni nuestros valores y no tienen las obligaciones de convenio que hemos asumido. Así que, al término de su ministerio, Jesús oró al Padre: no ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardéis del mal. Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Siendo que se manda a los seguidores de Jesucristo a ser como la levadura, a no estar fuera del mundo, sino permanecer en el mundo, debemos procurar tolerancia de aquellos que nos aborrecen por no ser del mundo. Esto significa que algunas veces tendremos que desafiar las leyes que afectarían nuestra libertad de practicar nuestra fe, apoyándonos en los derechos constitucionales del libro Ejercicio de la Religión. Como lo dijo un abogado que representa a la escuela luterana en un caso que hoy está ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la gran preocupación es la habilidad de las personas de todo credo de poder desarrollar su relación con Dios y con los demás sin que el gobierno se sienta amenazado. Por esto, cuando debemos contender por la libertad religiosa, necesitamos comprender y tener compasión y apoyo, incluso de ustedes. Debemos también practicar la tolerancia y el respeto hacia los demás. Como enseñó el apóstol Pablo, los cristianos deben seguir lo que conduce a la paz y, en lo posible, tener paz con todos los hombres. Por consiguiente, debemos estar atentos de reconocer lo bueno que veamos en todas las personas y en muchas opiniones y prácticas que difieren a las nuestras. Como enseña el libro de Mormón, todo lo que es bueno viene de Dios, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Tened cuidado de que no juzguéis que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Esta actitud hacia las diferencias producirá tolerancia y también respeto. Nuestra tolerancia y respeto hacia los demás y sus creencias no hace que abandonemos nuestro compromiso con las verdades que comprendemos y los convenios que nosotros hemos efectuado. Esta es la tercera verdad absoluta. Somos combatientes en la guerra de la verdad y del error. No abandonamos nuestros convenios ni tampoco las verdades que hemos efectuado y hecho. No hay terreno neutral. Debemos defender la verdad, aun cuando practiquemos la tolerancia y el respeto hacia las creencias e ideas que difieren de las nuestras y hacia las personas que las sustentan. Si bien debemos mostrar tolerancia y respeto hacia otras personas y también sus creencias, incluso su libertad constitucional para expresar y abogar su postura. No se requiere de nosotros respeto ni tolerancia hacia la conducta incorrecta. Nuestro deber para con la verdad exige que busquemos librarnos de malas conductas. Es fácil con algunas conductas extremas, que la mayoría de los creyentes y no creyentes reconocen como malas e inaceptables. Por ejemplo, todos debemos deplorar el asesinato y otras actividades terroristas, aun cuando las realicen extremistas en el nombre de la religión. Asimismo, todos debemos oponernos a la violencia y al robo. En cuanto a conductas menos extremas, donde aún los creyentes no concuerdan en si son malas o no, resulta mucho más difícil definir la naturaleza y el grado de lo que debemos tolerar. Por ello, una reflexiva mujer santos de los últimos días me escribió acerca de su preocupación, porque la definición del mundo de tolerancia parece tender a usarse para justificar estilos de vida inicuos.
Ella preguntó, ¿cómo definiría el Señor la tolerancia? El presidente Boyka Packer hizo una inspirada introducción a este tema. Hace 3 años, ante una audiencia de alumnos de instituto, él dijo lo siguiente: la palabra tolerancia no se sostiene sola, precisa de un objeto y una respuesta para que pueda considerarse una virtud. La tolerancia es una muy demandada, pero rara vez correspondida. Cuídense de la palabra tolerancia, es una virtud muy inestable. Esta inspirada advertencia nos recuerda que para las personas que creen en la verdad absoluta, la tolerancia a la conducta es como una moneda de 2 caras. Por medio de una cara está la tolerancia o el respeto, pero en la otra está siempre la verdad. No puedes poseer o utilizar la moneda de la tolerancia sin ser consciente de sus 2 caras. Nuestro Salvador aplicaba este principio. Al dirigirse a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús habló las palabras consoladoras de la tolerancia: ni yo te condeno. Luego, al despedirla, Él habló las imperiosas palabras de verdad: vete y no peques más. Todos debemos edificarnos y fortalecernos con este ejemplo, donde se expresa tanto la tolerancia como la verdad, amabilidad en la comunicación, pero firmeza en la verdad. Consideremos cómo aplicar ese ejemplo a otros comportamientos. Otro juicioso miembro santos de los últimos días dijo, en Mosías 18:9, Alma nos dice que al bautizarnos hacemos convenio de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar que estuvieseis. ¿Qué significa este pasaje en nuestros días y cómo lo pueden aplicar los santos de los últimos días? Siguiendo con lo que él escribió, por vivir en el campo misional escucho a menudo cómo se toma el nombre de Dios en vano y tengo a conocidos que me cuentan que viven con sus novios. He visto que la observancia del día de reposo es casi obsoleta. ¿Cómo puedo cumplir con mis convenios de ser un testigo sin ofender a estas personas? Las blasfemias, la cohabitación y la violación del día de reposo son excelentes ejemplos para ilustrar cómo pueden los santos de los últimos días equilibrar en sus vidas sus deberes en conflicto para con la verdad y también la tolerancia. Comenzaré por nuestra conducta personal, incluyendo la enseñanza de nuestros hijos. Al aplicar las demandas, a veces en pugna, de la verdad y la tolerancia en esos 3 comportamientos y otros más, no debemos ser tolerantes con nosotros mismos. Debemos regirnos por las demandas de la verdad. Debemos ser fuertes en guardar los mandamientos y nuestros convenios, y debemos arrepentirnos y mejorar cuando hemos claudicado. El presidente Monson nos enseñó en la conferencia en que fue sostenido como profeta: mis jóvenes amigos, sean fuertes. La cara del pecado muchas veces lleva la cara o la máscara de la tolerancia. No sean engañados. Detrás de esa fachada está la congoja, la desdicha y el dolor. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo, y ningún disfraz, no importa cuán atractivo sea, puede cambiar ese hecho. El carácter de la transgresión sigue siendo el mismo. Si los que supuestamente son sus amigos los instan a hacer algo que ustedes saben que es malo, sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que estar solos. Asimismo, nuestro deber para con la verdad es primordial en lo que es referente a la enseñanza en nuestros hijos y también en nuestros llamamientos en la iglesia. Desde luego, los esfuerzos de enseñanza solo dan un fruto por medio de albedríos de otros, por lo que se debe actuar con amor, paciencia y persuasión. Hablaré ahora de las obligaciones hacia la verdad y tolerancia en nuestras relaciones personales con compañeros que dicen blasfemias en nuestra presencia, o que conviven con una pareja fuera del matrimonio y no observan el día de reposo. ¿Cómo debemos reaccionar y comunicarnos con estas personas? Nuestro compromiso con la tolerancia se conduce en que ninguna de estas conductas, ni otras que consideremos como apartadas de la verdad, deben causar jamás que sean
o que reaccionamos con asperezas o descortesía hacia ellos. Pero ese mismo compromiso tiene sus propios requisitos y sus bendiciones. Cuando hablamos de verdad cada uno con su prójimo y hablando la verdad en amor, como enseñó el apóstol Pablo, nosotros estamos actuando como siervos del Señor Jesucristo y estamos haciendo su obra. Los ángeles nos asistirán y Él enviará de su Santo Espíritu para guiarnos. En asuntos tan delicados, debemos primero considerar si debemos conversarlo con nuestros compañeros y hasta qué punto hacerlo. Lo que sabemos con certeza sobre su comportamiento. En la mayoría de los casos, esta decisión dependerá de cuán directamente estemos siendo afectados por ello. Las blasfemias pronunciadas constantemente en nuestra presencia son una causa adecuada para comunicarles el hecho de que nos resulta ofensivo. Las que expresen en nuestra ausencia quizás no serán una ocasión para que confrontemos a los ofensores. Sabemos que el vivir juntos sin estar casados o el concubinato es un pecado grave, en el que los santos de los últimos días no deben involucrarse bajo ninguna circunstancia. Si se practica en nuestro entorno, puede tratarse de una conducta privada o algo que se nos pida condenar, sostener o facilitar. En el balance entre la verdad y la tolerancia, puede dominar la tolerancia cuando esta conducta no nos involucra personalmente. Pero si lo hace, debemos regirnos por nuestro deber hacia la verdad. Por ejemplo, una cosa es ignorar pecados graves realizados en privado, y otra es muy distinta en que se nos pida que las sostengamos o implícitamente aprobemos albergarlos en nuestros hogares. En cuanto a la observancia del día de reposo, los santos de los últimos días saben que se nos enseña a guardar este día en forma diferente a otros cristianos. La mayoría de nosotros nos preocupa al ver repletos los centros comerciales y otras actividades comerciales en el día de reposo. Quizás debemos explicar nuestra creencia de que guardar este día, incluyendo el tomar la Santa Cena, nos restaura espiritualmente y nos hace mejores para el resto de la semana. A otros creyentes podemos expresarles gratitud por el hecho de tener en común cuestiones primordiales como la creencia en Dios y en la existencia de la verdad absoluta, aun cuando podamos diferir en nuestras definiciones de estos fundamentos. Por lo demás, debemos recordar de la enseñanza del Salvador de evitar la contención y que nuestro ejemplo y predicación sean la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad. En todo esto, no debemos presumir de juzgar a nuestros semejantes sobre la base del efecto final de sus comportamientos. Ese juicio es del Señor, no el nuestro. Con la mujer sorprendida en adulterio, aún Él se abstuvo de emitir un juicio final en la mortalidad. La tolerancia exige que nos abstengamos de hacer juicios. Habiendo analizado el equilibrio entre la verdad y la tolerancia en nuestra conducta personal y en la relación con nuestros compañeros, prosigo ahora con otro aspecto que es más complejo. Cuando los creyentes motivados por su fe entran en el debate público para tratar de influir la promulgación y administración de las leyes, deben aplicar algunos principios diferentes. Como jóvenes adultos, quizás se estén preguntando por qué les estoy hablando acerca de los principios que debemos seguir cuando procuramos acciones gubernamentales, tales como legislaciones. Ustedes podrían decir, ese es un asunto que concierne a los líderes mayores de la Iglesia. Les describo estos principios, jóvenes adultos, porque ustedes son miembros actuales y futuros líderes de la Iglesia de Jesucristo, y también ustedes tendrán que decidir sobre este tipo de temáticas más pronto de lo que ustedes piensan. Es un principio que comprendan que nuestras acciones en el debate público están regidas por el balance entre la verdad y la tolerancia.
Los minutos finales de mi discurso no alcanzarán para tratar apropiadamente el tema de cómo podemos procurar la emisión de las leyes que tengan que ver con nuestra creencia con Dios y sus mandamientos. Por tanto, me limitaré a describir solamente 4 principios primordiales que deben regir tales esfuerzos. Primero, cuando los creyentes en Jesucristo llevan sus opiniones de la verdad al debate público, deben procurar la inspiración del Señor para ser selectivos y sabios al escoger los principios verdaderos que desean fomentar por medio de acciones legislativas o ejecutivas. Por lo general, deben abstenerse de procurar leyes o acciones administrativas que faciliten creencias que son particulares de los creyentes, tales como el imponer servicios de adoración, aún por implicación. Los creyentes pueden ser menos cautos al buscar acciones gubernamentales que sirvan a principios más amplios de la mera facilitación del ejercicio de sus creencias, tales como leyes relacionadas con la salud pública, la seguridad y la moral. En todo caso, como defensores de la ley y de la fe, los creyentes pueden y deben procurar leyes que preserven la libertad religiosa. Junto al aumento de relativismo moral en los Estados Unidos, se está experimentando una preocupante disminución de esta estima pública por la religión. La que antes formaba parte de la vida del país, ahora es desconfiada por muchos. Para ellos, se ha convertido en algo que debe probar su legitimidad como parte de la vida pública. Algunas voces influyentes incluso cuestionan el alcance de la protección que nuestra Constitución debe brindar al libre ejercicio de la religión, aún el derecho de practicar y predicar principios religiosos. Este es un asunto vital en el que debemos unirnos las personas que creemos en un ser supremo, que ha establecido en forma absoluta el bien y el mal en su comportamiento humano, a fin de insistir en nuestro derecho consagrado en la Constitución de ejercer nuestra religión, de dar expresión a nuestra conciencia en asuntos públicos y participar en elecciones y análisis, en el debate público y en las cortes de justicia. Al proceder de este modo, los ángeles nos acompañarán. También debemos invitar a otros creyentes a fin de perseverar y fortalecer la libertad de abogar y practicar nuestras creencias religiosas, sean las cuales fueren. Por este motivo, debemos andar juntos por la misma senda para asegurar nuestra libertad de poder seguir en caminos diferentes cuando sea preciso, de acuerdo con nuestras varias creencias. Guiados por los cielos en esta causa justa, nuestras palabras serán dulces, serán acogidas en los corazones de muchos. Segundo, cuando los creyentes procuren promover sus posiciones en el debate público, sus métodos y su defensa deben ser siempre tolerantes de las opiniones y posiciones de los que no comparten sus creencias. No debemos contribuir al extremismo que divide a nuestra sociedad. Como creyentes, siempre debemos expresarnos con amor y mostrar paciencia, compasión y comprensión por nuestros adversarios. Los cristianos han de amar a su prójimo, deben perdonar y hacer el bien a aquellos que les ultrajen. Deben recordar siempre la enseñanza del Salvador de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Como creyentes debemos formular nuestros argumentos y posiciones en formas tales que contribuyan al análisis y a los ajustes razonables que son esenciales para el gobierno democrático de una sociedad pluralista. Por estos medios contribuiremos al civismo que es imprescindible para preservar nuestra civilización. Tercero, los creyentes no deben desalentarse ante la acusación frecuente del que están tratando de legislar sobre la moralidad. Muchas áreas de la ley se basan en la moralidad judeocristiana y ha sido así por siglos. Nuestra civilización se basa en la moralidad y no puede subsistir sin ella. Como lo declaró John Adams, nuestra Constitución fue concebida para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de otro tipo de pueblo. Cuarto,
Los creyentes no deben retraerse de procurar leyes que preserven condiciones o políticas públicas que les ayuden a practicar los requerimientos de su fe, donde estas condiciones y políticas sean igualmente favorables a la salud, seguridad o morales públicas. Por ejemplo, si bien las creencias religiosas están en el trasfondo de muchas leyes que se versan sobre el crimen, el matrimonio y el cierre de los comercios un día a la semana, tales leyes tienen una larga historia de justificación en las sociedades democráticas. En los sitios donde los creyentes son la mayoría, deben ser considerados de las opiniones de las minorías. A los santos de los últimos días, a veces se nos acusa de sentirnos moralmente superiores o intolerantes hacia los demás, especialmente cuando somos la mayoría o cuando otros son la mayoría y nuestras creencias nos hacen oponernos. Seguramente los santos de los últimos días necesitan ser más sabios y hábiles para explicar y defender sus opiniones y ejercer nuestra influencia cuando la tengamos. Este es el espíritu de las dos caras de la moneda de verdad y tolerancia. El presidente Thomas S. Monson ha brindado un excelente ejemplo de ejercicio de estas virtudes gemelas. A lo largo de su vida, ha sabido llegar hasta los miembros y líderes de otros credos, en esfuerzos cooperativos, en materias de interés común y en hermanamiento y la preocupación cristianos que superan cualquier frontera confesional. El espíritu de equilibrio, para terminar, entre la verdad y la tolerancia se aplica en estas palabras del presidente Gordon B. Hinckley. Alleguémonos a aquellos en nuestras comunidades que no son de nuestra fe. Seamos buenos vecinos, amables, generosos y misericordiosos. Participemos en buenas causas en la comunidad. Puede haber situaciones, habrá situaciones en las que estén en juego serios asuntos morales. No podemos ser flexibles en materia de principios, pero en tales casos podemos mostrar cortésmente nuestro desacuerdo sin ser desconsiderados. Podemos reconocer la sinceridad de aquellos cuyas posiciones no podemos aceptar. Podemos hablar de principios antes de personalidades. Concluyo con esta convicción y testimonio. La Biblia enseña que una de las funciones de un profeta es ser una atalaya para advertir a Israel. Es una revelación donde el Señor agregó esta parábola para el Sion moderno. Edificad una torre, que uno sea el atalaya para ver al enemigo cuando todavía está lejos, y dé advertencia para salvar mi viña de la mano del destructor. Les he hablado como uno de esos atalayas sobre el tema que el Espíritu me ha asignado. Les aseguro que mi mensaje es verdadero. Si tienen dudas al respecto o tienen preguntas en cuanto a la aplicación de estos principios en su propia vida, les exhorto a que procuren la guía de la misma fuente. En cuanto al tema más amplio, que los ateos de nuestros días tanto agitan, yo proclamo mi conocimiento de que Dios vive. Sus creaciones dan testimonio de su existencia y sus siervos escuchamos y proclamamos su voz. La revelación moderna enseña que algunos tienen el don de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo, y a otros les es dado creer en sus palabras. Como uno que sabe, les invito a creer en mis palabras. Testifico de Jesucristo, el Señor de la viña. Él es nuestro Salvador, y Él se allega a cada uno de nosotros con la invitación perenne de recibir su paz, aprendiendo de Él y andando en sus vías. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el nombre de Jesucristo. Amén.